Buen día, chicos. Buen día. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? A partir de este momento, entonces, está empezando nuestra grabación para la clase del día de hoy, muchachos. Entonces, viernes, último día de la semana. Y bueno, ok. Antes de proceder con nuestro avance planificado para el día de hoy, muchachos, solamente darles algunas referencias acerca de nuestro cronograma general en la materia. Em, el día martes estaríamos como tal concluyendo todo lo que corresponde a la unidad de aprendizaje supervisado. Y eso significa que el día de hoy vamos a ver básicamente nuestro último modelo dentro de todo este contexto. Y bueno, el día martes vamos a enfocarnos como tal en ver métricas de evaluación dentro de todo el contexto del aprendizaje supervisado en general. Um, Vamos a ver cómo trabajar con lo que es, en realidad existen diversas métricas que nosotros podemos utilizar para evaluar un modelo determinado y vamos a estar viendo cuáles son estas métricas en particular y posteriormente el día jueves estaríamos ingresando a ver el tema de aprendizaje no supervisado, donde vamos a iniciar en realidad con el primer problema que ingresa dentro de esta categoría, que es el tema de clustering y una serie de algoritmos a ese nivel. En próximos días también voy a poner a disposición de ustedes la práctica previa al segundo parcial, de tal modo que ustedes ya puedan ir realizando el desarrollo de esto. Y como la vez pasada, esto también se va a realizar de manera grupal. Entonces, y va a tener que ver con los conceptos que hemos estado abordando en relación a aprendizaje supervisado y también parte de aprendizaje no supervisado, que es lo que vamos a ver próximamente. Entonces, eso sería básicamente, muchachos. Y por otro lado, nuevamente extenderles la invitación para las charlas del día lunes. Si es que no se lo hizo aún, seguramente en el transcurso del día les van a hacer llegar las invitaciones por correo para que puedan unirse el día lunes a partir de las 9:30. Y bueno, eso sería básicamente lo que tengo para ustedes en torno a temas generales. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con nuestros avances por acá. Y bien, entonces yo en este momento estoy empezando a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a empezar entonces con el desarrollo de este notebook sobre XGBoost, que era el modelo que habíamos estado abordando el día de ayer. Y lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a facilitar el hipervínculo para este notebook de tal modo que ustedes puedan disponer de estos datos también. Entonces, en este momento, yo estoy poniendo a disposición de ustedes este nuevo notebook sobre XGBoost. Ok. Primeramente vamos a hacer una breve recapitulación acerca de qué se trataba este método en particular. Les decía que es un método basado en el método Ensemble de boosting. Es un método de boosting en general que se encuentra entre uno de los más robustos dentro del ámbito del machine learning. Entonces, habíamos visto que la idea principal, al igual que otros métodos que abordamos con anterioridad, era poder generar una serie de árboles de decisión y cada uno de ellos estaba ligado a un learning rate, es decir, una tasa de aprendizaje como tal, que se iba mejorando
en torno a una predicción inicial que nosotros definíamos. Entonces, inclusive para poder generar cada uno de los árboles, había un método específico que se basaba en el cálculo de la ganancia, evaluada a nivel de los posibles nodos hijos y del nodo padre que nosotros determinábamos. Y existían diversas medidas de similitud dependiendo del tipo de escenario en que nos encontrábamos, ya sea regresión o clasificación. Entonces, lo que podemos apreciar en este notebook en realidad ya lo tenemos completo, pero la idea es que ustedes puedan analizar formas en las cuales se puede incrementar el accuracy y otros aspectos. Entonces, lo primero que estamos haciendo acá es descargar el dataset. En realidad ya tuvimos oportunidad de emplear este dataset para un anterior ejemplo sobre regresiones logísticas, pero la idea es que ahora se está haciendo uso de XGBoost para poder realizar el entrenamiento propiamente dicho. Entonces, una gran parte, y esto independientemente del modelo que nosotros elijamos para nuestro trabajo, lo primero que debemos hacer es elegir las características que nosotros creemos que más alineadas van a estar a la predicción, ¿no? La idea acá está en determinar quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron en el hundimiento del Titanic. Entonces, ¿cuáles son los atributos que influirían más en el hecho de haber sobrevivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del nombre de la persona claramente es un punto que no influye, ¿no es cierto? Em, Tal vez el género de la persona, la edad, si tengan algo que ver, el hecho de haber viajado con hermanos o con parientes también influye. El ticket también es un factor que determina hasta cierto punto. Después el tipo de ticket que se les facilitó, en qué cabina se encontraban, etc. Entonces, también nosotros podemos jugar con estos features, podemos generar nuevos features a partir de los que ya tenemos, por si acaso. Eso significa que es posible realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, sumar columnas, luego elevar una columna al cuadrado y hacer una serie de operaciones a fin de ir generando nuevas características. Eso también es válido. Entonces, bueno, en este caso simplemente estamos eligiendo los features que nosotros estimamos en el hecho de haber sobrevivido, ¿no? Luego realizamos un preprocesamiento de los datos, tal como ustedes pueden apreciar, de tal modo de codificar esta información. Y bueno, como ya es habitual, procedemos a realizar la subdivisión en entrenamiento y en test. Ahora, el día martes vamos a ver cómo emplear, esto lo vamos a ver primeramente a nivel conceptual, pero luego vamos a ver su respectiva implementación en sklearn. Y es que en realidad cuando nosotros estamos trabajando con evaluar un determinado modelo, en realidad tomamos varias partes del dataset. Entonces, por ejemplo, en una primera iteración podemos tomar aleatoriamente qué sé yo, un 80% del dataset original y un 20% para validación. Entonces, obtengo la accuracy correspondiente y, bueno, luego procedo a tomar otro 80% del dataset y otro 20%, y sobre ese 20% evalúo nuevamente la accuracy y así. Entonces, luego de haber realizado este procedimiento un número de veces, por ejemplo, unas 10 veces en total, lo que yo voy a hacer es que voy a sacar el promedio de los accuracies que se hayan obtenido en todas estas corridas. Y ese va a ser el accuracy general de mi modelo. Esto que les expreso se conoce también como método de los K-folds, porque lo que estamos haciendo es dividir nuestro dataset un número K de veces y luego sacar el promedio de la accuracy que de ello resulte.
Entonces, es un método que me asegura que habiendo visitado diversas partes del dataset, yo voy a lograr un determinado accuracy, voy a tener mayor estabilidad con el accuracy que yo esté logrando. Entonces, para poder trabajar con XGBoost, nosotros tenemos una librería específica que se llama XGB e instanciamos la clase XGBClassifier para poder trabajar con el modelo específicamente. Luego el proceso de entrenamiento de XGBoost es tal como nosotros lo veríamos haciendo uso de cualquier otro modelo, ¿no es cierto? En sklearn y hacemos uso del método FIT para poder realizar dicho entrenamiento. Y luego para evaluar lo que sería el accuracy, hacemos uso de accuracy score, que ya lo hemos visto en otros ejemplos también. Entonces, en este caso podemos ver de que XGBoost logra una accuracy un poquito mayor que la regresión logística que vimos con anterioridad, que tenía un 80% o algo así. Entonces, de seguro, si nosotros realizamos un mayor trabajo a nivel de lo que es la generación de features y otras cosas, podemos ir mejorando esta accuracy de base. Pero, bueno, esto es básicamente para darles una referencia de cómo nosotros podemos realizar el entrenamiento de un modelo XGBoost, haciendo uso de la librería que ya está disponible para tal propósito. Ahora, el clasificador que nosotros creamos va a tener una serie de atributos específicos. De hecho, en el momento de realizar la instanciación de este modelo, nosotros podemos configurar los hiperparámetros del mismo. Y aquí tengo una primera pregunta para ustedes, chicos. ¿Recuerdan cuáles eran los hiperparámetros de XGBoost? Había lambda, estaba gamma, Ujú. que de esos me acuerdo. Y el learning rate, la tasa de aprendizaje también. Y, y cabalmente esos dos primeros hiperparámetros se utilizaban para poder controlar el crecimiento del árbol. Y evitaban de manera directa o indirecta el overfitting. De eso básicamente se trataba. Entonces, todos estos hiperparámetros yo los puedo mandar como valores para el constructor XGB Classifier y luego realizar el entrenamiento del modelo a partir de ello. Entonces, en este caso, uno de los puntos que les había mencionado el día de ayer es que la primera predicción que nosotros le dotamos a nuestro modelo, ya sea que estemos trabajando en un ámbito de regresión o clasificación, siempre era 0.5. Y eso que podemos verificar si nosotros leemos el valor del atributo base score, que en este caso efectivamente es 0.5, como ustedes pueden ver. Y luego, también tenemos la posibilidad de visualizar el árbol propiamente dicho. De hecho, lo que yo ya puedo ir haciendo es puedo probar de ir ejecutando eso. Entonces, si nosotros llamamos a este método toGraphBase, vamos a poder inclusive visualizar el árbol, como ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, uno de los árboles que se generó. Si modifico el valor de numTrees, voy a tener el valor del segundo árbol. A ver, vamos a ir adelante. Tal vez si especifico el número 10, tengo otro árbol y así. Entonces, la idea es que cada árbol que nosotros tenemos en el ensemble va siendo mejor que el anterior, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden poner, por ejemplo,
cuál es el número de árbol que quieren visualizar y les va a salir la gráfica correspondiente, ¿no? Así como los nodos que lo conforman y demás. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer uso de esta librería XGB para poder utilizar lo que es XGBoost en líneas generales. Ahora, como les decía, XGBoost está disponible como una librería de código abierto. Entonces, eso significa que ustedes pueden verificar el código fuente de la misma yendo al repositorio de GitHub, todo aquello, e inclusive es posible realizar contribuciones a la misma y bueno, una serie de cosas. Y XGBoost como tal se está implementando también en otros paquetes, tales como Spark, que contiene ya varias implementaciones de Machine Learning. Entonces, el propósito de la extensión que se está desarrollando ahí es que esto va a ser extensible a escenarios distribuidos dentro de lo que es el ámbito de procesamiento de Spark en general. Ok, les invito entonces a que ustedes puedan revisar detenidamente este notebook y también que puedan ir viendo cómo pueden ir mejorando. Básicamente lo que se tiene que hacer acá es tratar de combinar algunos features. Por ejemplo, pues lo que pueden hacer es sumar el zip SP con el parch o sacar el promedio y ver si eso mejora el rendimiento, etcétera. Entonces, sobre aspectos relacionados a métricas de desempeño y otros puntos en particular, vamos a estar específicamente profundizando el día martes. Entonces, con esto básicamente, chicos, estaría concluyendo nuestra discusión sobre modelos Ensemble en general. Y bueno, no sé si hasta acá, antes de que pasemos a lo siguiente, tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud, chicos. ¿Estamos todos ok? Sí, Inge. Ok, chicos. Entonces, vamos a irnos moviendo entonces a nuestro siguiente tema, que a la vez va a ser el último dentro de la unidad de aprendizaje supervisado, como les indicaba. Y es así que vamos a ahora iniciar con la temática de modelos generativos. En este ámbito en general, vamos a volver un poquito a lo que son los aspectos probabilísticos en general sobre diversos modelos. Esta presentación que vamos a ver ahora, ustedes ya la tienen, al igual que las anteriores, disponible en la sección de archivos de nuestra segunda unidad. Y bueno, entonces probablemente ustedes han oído hablar acerca de esta definición, modelos generativos, porque básicamente es una de las áreas donde se está haciendo bastante investigación a propósito del surgimiento de modelos tales como eh, los GANs y otros que van en esta misma línea. Entonces, una de las principales preguntas que siempre se ha tenido dentro de todo este ámbito en general del aprendizaje supervisado es, más allá de que yo tenga la posibilidad de entrenar un modelo en base a un dataset que se me proporciona, ¿cómo puedo generar nuevos datos? ¿Sí? Um, Básicamente los modelos que hemos estado viendo con anterioridades, esto es la regresión lineal, la regresión logística, los SVMs y bueno, otros modelos que se derivaban de estos modelos principales, todos ellos tenían la característica común de que nos permitían realizar una predicción, en este caso, y es sombrero,
en base a un conjunto de features, a un conjunto de variables que se proporcionaban, que nosotros hemos venido denotando como X. Entonces, todos estos modelos que hemos estado apreciando hacían uso de diversas estrategias de entrenamiento para poder lograr este objetivo, pero la pregunta que surge a todo esto es, si nosotros queremos generar nuevos datos, es decir, si quisiéramos más bien modelar la probabilidad del dato, dada la respuesta, entonces, ¿qué tipo de alternativas nosotros tenemos en este caso? ¿Sí? Luego vamos a ver cómo expresar todo esto desde el punto de vista probabilístico, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que tiene un modelo discriminativo? Todos los modelos que hemos estado viendo con anterioridad ingresan dentro de esta categoría de modelos discriminativos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos y los modelos generativos? Y esto lo vamos a ver desde un punto de vista probabilístico en general. Entonces, los modelos que hemos estado viendo hasta ahora, muchachos, me voy a referir al caso de la regresión lineal, la regresión logística, el perceptrón, el SVM, todos estos que hemos estado abordando, se utilizan para poder modelar esta probabilidad que ustedes ven acá, la probabilidad de Y dados los datos. Es así que cuando habíamos iniciado nuestro desarrollo temático sobre la regresión lineal, de hecho, lo que nosotros hacíamos era, a través del método de la máxima verosimilitud, poder estimar los parámetros, poder determinar los parámetros del modelo. Y cada una de las probabilidades de cada punto en realidad, eran estos valores, ¿no? O sea, la probabilidad en realidad de cada respuesta correspondiente a un punto determinado que yo tengo, era esta probabilidad de Y dado X. Inclusive esto lo habíamos diagramado en la forma de una campana de Gauss y ahí teníamos las alturas de cada respuesta. Entonces, y aquí cabalmente tengo una pregunta para ustedes para verificar un poquito el tema de los conceptos. Cuando esta probabilidad se asume que pertenece a una distribución gaussiana o cualquier otro tipo de distribución en realidad que sea continua, entonces, ¿qué tipo de aprendizaje supervisado es, chicos? Mm, de regresión. Correcto. Es de regresión, ¿verdad? Porque los yes estarían comprendidos en el dominio real. Mientras que si tenemos yes categóricos, entonces vamos a hacer uso de una distribución tales como la distribución de Bernoulli para poder modelar esta probabilidad de y dado x. Ok, entonces los modelos que buscan modelar esta probabilidad de y dado x, que son básicamente los modelos que nosotros hasta ahora hemos estado viendo, se conocen también como modelos discriminativos. ¿Ok? Esos son los modelos discriminativos que van a buscar modelar, ¿no es cierto?, de acuerdo a una distribución de probabilidades, esta probabilidad que ustedes ven acá, P de Y dado X. Entonces, me das el dato y yo realizo una predicción en base a ese dato. Eso es lo que significa. Entonces, la probabilidad asociada a esta respuesta dado nuestro X es lo que nosotros vamos a buscar modelar en este caso. Ese es el principal objetivo. Entonces, dentro de todo el contexto del aprendizaje automático, tenemos también otro grupo de modelos conocidos como modelos generativos, donde la diferencia fundamental va a estar en que nosotros vamos a modelar la probabilidad de X y Y, la probabilidad conjunta de X con su correspondiente respuesta.
Y ustedes bien saben que de acuerdo a la regla de la cadena de las probabilidades, este P de X y Y, yo lo puedo extender también como P de X dado Y por P de Y. Y P de X dado Y es lo inverso a lo que ustedes pueden apreciar acá, P de Y dado X. ¿Y qué significa eso? Que estos modelos generativos, si nosotros tenemos un prior asociado dentro de lo que es el teorema de Bayes, estos modelos generativos me permiten modelar P de X dado Y. Y eso implica que a partir de estos modelos yo puedo generar nuevos datos. Por eso es que se llaman modelos generativos, porque me permiten generar eh, nuevos datos en el dataset, utilizando obviamente una función de probabilidades, tales como por ejemplo la gaussiana. ¿Ok? Entonces, aquí los papeles se invierten, ¿no es cierto? Un modelo generativo va a tener la posibilidad de, de modelar la probabilidad de X dado Y, lo cual le dota de la posibilidad de generar nuevos datos en el dataset. Entonces, dentro de este ámbito de modelos generativos, se han venido realizando diversos desarrollos interesantes. Es así que un claro ejemplo de estos modelos generativos son, por ejemplo, las, eh, las redes neuronales adversarias generativas o GANs, que te permiten generar nuevas imágenes en base a ruido, ¿no? O en base a otras imágenes que tú le das como entrada. Entonces, cada imagen podemos asumir que es un X y este tipo de modelos tienen la posibilidad de generar nuevos X en base a información que tú le proporcionas. Ese es uno de los aspectos esenciales. Y el día de hoy vamos a abordar un modelo generativo bastante popular, que es el método de Naive Bayes, que lo vamos a estar describiendo más adelante. ¿En qué consiste esto? Nosotros lo vamos a utilizar, sin embargo, no para generar nuevos datos, sino para poder realizar predicciones de una manera bastante sencilla, porque hay un supuesto probabilístico que se realiza que permite simplificar el modelo notablemente, pero bueno, es el modelo que más adelante nosotros vamos a estar describiendo. Entonces, diferencia fundamental entre modelos discriminativos y modelos generativos. Los modelos discriminativos nos permiten modelar la probabilidad de la respuesta dados los datos. Esto nos lleva a recordar eh, nuestras deducciones iniciales que hicimos sobre el cálculo de la verosimilitud, de lo que era, por ejemplo, la regresión lineal, la regresión lógica, donde nosotros veíamos esta probabilidad. Y lo que hacíamos era asumir de que cada uno de los puntos, cada una de las respuestas ocurría de manera independiente. Es ahí de donde nosotros, multiplicando todas estas probabilidades para cada punto en el dataset, obteníamos la verosimilitud, que era lo que teníamos que maximizar. En los modelos generativos, en cambio, lo que nosotros vamos a buscar es modelar la probabilidad conjunta de X y Y, que se puede traducir de acuerdo a la regla de la cadena de las probabilidades, a la probabilidad de X dado Y por P de Y, por la probabilidad de Y. Y eso implica de que estos modelos generativos me permiten generar nuevos datos, me permiten generar nuevos X dada la respuesta. De eso se trata básicamente. Entonces, estas diferencias que hasta ahora les he venido describiendo, nosotros las tenemos acá a mayor detalle en esta tabla. Entonces ahí tenemos en primera instancia los modelos discriminativos que buscan modelar P de Y dado X. Entonces, uno de los principales requisitos que vamos a tener en todo este contexto es que se va a asumir una distribución de probabilidades correspondiente a las respuestas dados los datos. Es así que, por ejemplo, en la regresión lineal, asumíamos que esta probabilidad tenía
tenía la forma de una campana de Gauss, es decir, cada una de estas probabilidades venía de una función de probabilidades gaussiana, esencialmente. Pero dentro de esta misma categoría, habíamos también visto otros modelos, habíamos visto también la regresión logística, las redes neuronales ingresan también dentro de este contexto. Ojo, no las redes neuronales generativas, las GANs que les decía, ¿no? Sino las redes neuronales de, de forward propagation que nosotros hemos visto originalmente. Luego también tenemos las SVMs y los perceptrones. Todos ellos lo que van a hacer es van a buscar obtener esta probabilidad de Y dado X. Lo harán de diversas formas, sí, pero la idea está esencialmente en poder determinar esta probabilidad. Por otro lado, tenemos los modelos generativos que van a buscar modelar esta probabilidad de X y Y, la probabilidad conjunta de X con la respuesta. Entonces, esto también nosotros lo vamos a identificar como probabilidad conjunta o probabilidad total del dataset. Y de ahí nace un concepto que se conoce como verosimilitud conjunta, que es algo que más adelante, cuando estemos trabajando con el modelo de, de los GMMs, ¿no es cierto?, dentro del ámbito no supervisado, vamos a estar utilizando y vamos a estar aplicando, básicamente. Entonces, ¿qué implica esto? De que los modelos generativos tienen la posibilidad de generar nuevos X dada la respuesta, dado Y, o cualquier otro tipo de información que tú les proporciones. Entonces, dentro de esta categoría de modelos generativos, hay varios modelos. Una gran parte de ellos podemos decir que ingresan dentro de la categoría del aprendizaje no supervisado, pero entre los desarrollos más recientes que se ha venido realizando en torno a estos modelos generativos tenemos también las GANs, las redes neuronales adversarias generativas, y tenemos el modelo de Naive Bayes, que es un modelo de clasificación probabilística que el día de hoy vamos a estar abordando. Entonces, viendo un poquito cuál es el estado del arte de estos modelos generativos, nosotros tenemos acá, por ejemplo, una descripción general de cómo trabaja una GAN, ¿no? Entonces, este tipo de modelos es bien interesante porque lo que nos permite hacer es, a partir de ruido, a través de un espacio determinado, te permite generar imágenes en general, ¿no? Entonces, este es un contexto general que se tiene, es un concepto general que se ha estado investigando bastante, pero ahora resulta que inclusive, a partir de diversos valores, por ejemplo, el género de la persona, la edad, el color del cabello y la expresión, solamente a partir de features que están comprendidos, o sea, que tú puedes tener en una tabla eh, ya definidos con sus respectivos valores, tú puedes generar imágenes a partir de esta información. Entonces, vean ustedes de que dependiendo, por ejemplo, del valor de uno de los features, que es el género de la persona, podemos crear imágenes que se parezcan más a una mujer o se parezcan más a un hombre. Entonces, este es un escenario en el cual se ha venido investigando bastante, ¿no es cierto? Por una parte, cómo podemos hacer que a partir de información generada de manera aleatoria, es decir, a partir de una imagen que solamente tiene ruido, tú puedas crear una escena completa o la imagen de una persona. Y es así que van saliendo eh, imágenes de personas que en realidad nunca han existido, que no existen, pero que han sido enteramente generadas por inteligencia artificial. Entonces, dentro de todo este contexto, el desarrollo de las redes neuronales autónomas generativas o GANs
Es uno de los ámbitos de investigación reciente que ha estado progresando bastante. Ahora, remitiéndome un poquito al ámbito de Deep Learning en general, las redes neuronales profundas requieren de muchos datos para poder ser entrenadas y no siempre tenemos toda la información que nosotros requerimos en nuestro dataset, lo cual nos va a forzar a tener que artificialmente generar nuevos datos para poder entrenar nuestro modelo, ¿no? Para poder mejorar el accuracy o las métricas de desempeño del mismo. Entonces, dentro de este contexto, algo que se acostumbra a hacer es, por ejemplo, aplicar transformaciones a las imágenes que ya se disponen en el dataset. Por ejemplo, darles la vuelta, rotarlas un poquito y hacer una serie de modificaciones en ese sentido, de tal modo de crear nuevos ejemplos. Entonces, eso es lo que se conoce también como data augmentation o aumento de datos. Pero dentro de este mismo contexto, el uso de las GANs para poder generar nuevos ejemplos en un dataset, nuevos datos, es también de utilidad porque pueden utilizarse a la par de un modelo discriminativo para mejorar métricas de desempeño, entre otros aspectos. Ok, esto entonces nada más para darles una referencia de cuál es la investigación más reciente que se está realizando en torno a lo que son los modelos generativos. Ahora bien, dentro de todo este contexto, dentro de lo que es en realidad la forma en que un modelo generativo puede realizar predicciones, los modelos generativos también se pueden utilizar en un ámbito de regresión o clasificación, por si acaso, muchachos. Entonces, para que un modelo generativo pueda realizar predicciones de las respuestas, ¿no es cierto? Necesitamos hacer uso del teorema de Bayes. Entonces, lo que podemos apreciar acá, en el numerador del teorema de Bayes, esta probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y, no es otra cosa que la probabilidad conjunta de X y Y, que es lo que un modelo generativo cualesquiera busca modelar. Es lo que les indicaba. Entonces, eso que nosotros tenemos en el numerador y conviene que ahora mismo pueda puntualizarlo, esto que ustedes pueden ver acá no es otra cosa que la probabilidad de X y Y, que es lo que los modelos generativos buscan modelar básicamente. ¿Okay? Entonces, esta probabilidad conjunta de X y Y, haciendo uso de la regla de la cadena de probabilidades, la puedo expresar de esta forma también, ¿no? Como la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y. Es básicamente lo mismo. Entonces, los modelos generativos también se pueden emplear, como les indico, en un escenario de aprendizaje, ya sea de regresión o de clasificación. Y para que un modelo generativo pueda trabajar dentro de este contexto, necesitamos hacer uso del teorema de Bayes. Entonces, si ustedes recuerdan cuál era la fórmula general del teorema de Bayes, era así como nosotros podemos apreciarlo acá. Si lo que queremos hacer es, haciendo uso de un modelo generativo, queremos obtener de Y dado X, que es lo que típicamente un modelo discriminativo cualesquiera buscaría obtener, entonces vamos a decir que esto equivale a la probabilidad de X dado Y, que va a estar ligado a alguna distribución de probabilidades en general por la probabilidad de Y, que es el prior de nuestra distribución. Esta probabilidad es directamente proporcional a este producto de P por P de Y. El denominador lo vamos a omitir porque es una constante, es la probabilidad de cada puntito, que se puede calcular
contando cuántos puntos tengo, cuántos puntos de una determinada característica tengo en el dataset, pero eso no va a cambiar. Si pensamos ya en un proceso de entrenamiento del modelo, los datos no van a cambiar si lo que estoy haciendo es entrenarlos. Por lo tanto, puedo asumir que esta probabilidad en el denominador es una constante. Y solamente me voy a enfocar en el producto que está en el numerador de esta expresión, que es la probabilidad de x dado y por la probabilidad de y. Ahora, estos dos componentes que ustedes ven acá, muchachos, la probabilidad de x dado y por la probabilidad de y, estos dos componentes tienen sus nombres. Decimos que P de x dado y es la verosimilitud. Y en el caso de los modelos generativos, lo que vamos a hacer es utilizar una función de probabilidades para modelar esta probabilidad. Porque, como les vengo diciendo, por naturaleza, un modelo generativo va a generar nuevos datos, nuevos X en general. Y para que eso sea posible, necesito asociar esta probabilidad a una distribución, a una densidad, tales como, por ejemplo, la función de probabilidades gaussiana. Y P de Y se conoce como el prior. Esta probabilidad de Y, yo puedo simplemente calcularla eh, evaluando la proporción de datos de una categoría y de otra. O sea, si tengo, por ejemplo, 5 datos de una categoría y 5 datos de la otra categoría, entonces P de Y va a ser una distribución de probabilidades que va a tener los valores de 0.5 y 0.5. Puedo pensar en este P de Y como un vector que va a tener esas dos probabilidades. Entonces, eh, esta probabilidad de Y va a ser para nosotros el prior o la probabilidad previa. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que un modelo generativo puede trabajar como un modelo discriminativo que busca modelar esta probabilidad de P de Y dado X utilizando el teorema de Bayes. Porque lo que le interesa en realidad al modelo generativo es modelar esa probabilidad de P de X dado Y, es lo que habíamos indicado de principio. Pero un modelo generativo también puede trabajar como uno discriminativo, es decir, yo puedo calcular esta probabilidad de P de Y dado X haciendo uso del teorema de Bayes, donde lo que yo voy a hacer es dividir esta probabilidad conjunta de X y Y por la probabilidad de X. Pero por lo que les indicaba, P de X vamos a asumir que es una constante y por lo tanto lo podemos omitir porque lo único que va a hacer es como si estuviera multiplicando esto por un medio o qué sé yo, por 2 o por 3, etcétera. Esta parte de acá y no va a afectar en realidad. Entonces, eh, esta probabilidad va a ser directamente proporcional a lo que está en el numerador, es decir, a la probabilidad conjunta que lo que un modelo generativo busca modelar en general. Entonces, lo siguiente que vamos a ver ahora, muchachos, es un primer modelo generativo, porque más adelante vamos a ver más de estos modelos en realidad, que se conoce como el modelo de naive Bayes o el Bayes ingenuo, sin desmerecer el apellido de un gran matemático que nosotros hemos tenido en la historia, que es cabalmente quien ha deducido esta fórmula que ustedes ven acá. ¿Por qué se le llama Bayes ingenuo? Porque lo que nosotros vamos a asumir de primera mano es que los features, ¿no? O sea, las características que tiene cada punto, las variables, por ejemplo, si yo estoy creando un sistema de clasificación,
para poder determinar si una persona accede a un crédito bancario o no. Entonces ahí voy a tener diversos datos de la persona. Por ejemplo, ahí voy a tener su nivel de ingreso salarial por mes, voy a tener su número de dependientes, voy a tener su grado de deuda actual, etcétera. Entonces, cada una de estas variables es un atributo de mi dataset. Y la respuesta va a ser si la persona obtiene o no obtiene el crédito. Entonces, es un problema de clasificación binaria, tal como lo estamos describiendo. Entonces, ¿cuál es el supuesto central en este modelo Naive Bayes? Y bueno, el día de ayer les había facilitado un artículo que hace tiempo escribí relacionado a esta temática. Por cierto, ¿tuvieron oportunidad de revisarlo, muchachos? ¿Quiénes lo vieron? Ya. Si no lo hicieron, chicos, les recomendaría que le puedan echar un vistazo como complemento a lo que ahora estamos viendo cabalmente. Y bien, entonces, en este modelo, lo que vamos a asumir es que todos los features, llámese por ejemplo el ingreso salarial de la persona, el número de dependientes, el grado de deuda que tenga, todos estos valores van a ser independientes el uno del otro. ¿Ok? Recuerden ustedes, muchachos, de que en general, independientemente del dataset con que nosotros estemos trabajando, los puntos eh, se asumía que eran independientes uno del otro. Es decir, si tengo, por ejemplo, una primera imagen de un perro, luego una imagen de un gato, luego otra vez la imagen de un perro, la ocurrencia de cada una de estas imágenes es totalmente independiente una de otra, lo que significa que sus probabilidades se puede decir que son totalmente independientes, y si yo quiero calcular la verosimilitud del modelo, pues simplemente lo que hago es multiplicar las probabilidades de aparición de cada punto y de ese modo puedo calcular la verosimilitud total y optimizarla. En este caso, nosotros vamos a asumir que las características, los features de mi dataset, es decir, las columnas de mi dataset, ocurren de manera independiente. Es decir, que el salario de la persona es independiente del número de dependientes que tenga, eh, que, por ejemplo, el nivel de deuda que tenga es independiente del, del número de dependientes, del salario, etc. Ahora, este supuesto de independencia estadística entre las columnas de un dataset no siempre va a ser válido. Puede ser, por ejemplo, que, qué sé yo, que el grado de deuda que tenga la persona dependa de cuántos hijos tiene, ¿no? Entonces, una persona que tiene más bocas que mantener, por así decirlo, va a tener un nivel de deuda potencialmente más alto, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción entre estas dos características. Por lo tanto, como les digo, este supuesto de independencia entre los features de nuestro dataset no siempre va a ser válido. Pero lo que nosotros ganamos al asumir que cada uno de los features es independiente es que nuestro modelo va a ser bastante sencillo. Son básicamente algunas operaciones matemáticas las que yo voy a tener que realizar para poder entrenarlo, y lo voy a poder hacer de una manera bastante rápida, independientemente del tamaño que yo tenga en mi dataset. Entonces, lo que gano es rapidez en el tiempo de entrenamiento del modelo, a costa de asumir que las columnas de mi dataset van a ser independientes una de otra. Entonces, este supuesto de independencia estadística entre los features de un dataset, entre las columnas que tiene mi dataset,
Es la razón por la cual se le denomina este modelo naive Bayes. Estoy asumiendo que este supuesto, ¿no es cierto? Este supuesto de independencia es lo que le merece el nombre naive al método de naive Bayes, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso, muchachos? Y hablando desde un punto de vista probabilístico, de que esta probabilidad de P de X dado Y, ya sabemos cómo expandirla haciendo uso de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Va a ser el producto de X dado Y por la probabilidad de Y. Eso nosotros ya lo sabemos. Esta es una identidad que nosotros en la primera parte de la materia ya hemos visto. Ese es entonces uno de los datos, uno de los puntos que tengo en mi dataset, uno de los X. Este X va a ser un vector de features, de características que vamos a denominar X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub D, donde D mayúscula es la dimensionalidad que tiene mi dataset, es decir, el número de columnas específicamente. ¿Qué es lo que yo estoy asumiendo? Que cada uno de estos X, este de acá, este, y todos los que están acá, todos ellos son independientes uno de otro. Entonces, ¿cuál será, chicos, la probabilidad conjunta de una serie de variables que son independientes una de otra? Aquí viene la pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de x1 y x2 y x3 y así sucesivamente? Asumiendo que todos estos features son independientes uno de otro. La suma. No, la multiplicación, ¿verdad? Va a ser la multiplicación de sus probabilidades, porque en realidad la forma en que yo expandiría esto sería P de x1, x2 dado x3, pero dado que x1 y x2 no dependen de x3, entonces simplemente multiplico x1 por x2. Y lo mismo hago para las otras variables también. De tal modo que expandiendo esta expresión que ustedes ven acá, muchachos, lo que voy a tener es esto de acá. Esta probabilidad de x1 dado y, x2 dado y, x3 dado y así sucesivamente. Entonces, un punto determinado, un punto x, va a depender de la respuesta. Es decir, vamos a decir p de x dado y. Pero este x en realidad es un vector de varios features. Por ejemplo, x1 puede ser el nivel salarial de la persona, x2 puede ser el número de hijos o dependientes que tiene, x3 puede ser el grado de deuda que tenga y así. Entonces, cada uno de estos x sub i es un feature del dataset. Y lo que estoy asumiendo es que cada uno de ellos es independiente uno del otro. Por lo tanto, su probabilidad conjunta, todos estos dependen de y, entonces la probabilidad conjunta de x1, de x2, x3 y tantos features yo tenga en mi dataset va a ser simplemente el producto de las probabilidades de cada feature en particular. Es decir, la probabilidad de el ingreso salarial, dada la respuesta, ¿no es cierto? Probabilidad del ingreso salarial, dado que el, el cliente obtuvo, por ejemplo, un crédito, probabilidad del número de dependientes, dado que tiene el crédito, probabilidad del nivel de deuda, dado que tiene crédito y así. ¿Okay? Cada una de estas probabilidades, P de x1 dado y, P de x2 dado y, P de x3 dado y así sucesivamente, puede ser modelada utilizando una distribución de probabilidades, tal como nosotros lo vamos a poder apreciar en el caso del naive Bayes gaussiano, donde además de la independencia de las variables, vamos a asumir que los X que componen el vector, ¿no es cierto?, de datos, van a estar también comprendidos en el dominio real y por lo tanto se pueden modelar haciendo uso de una distribución gaussiana. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos?
sin G. Ya. Ok, entonces probabilidad conjunta de todos los features. Simplemente va a ser el producto de las probabilidades de cada feature, asumiendo que todos estos son independientes. De hecho, si ustedes revisan el artículo que les facilité el día de ayer, van a poder ver una breve demostración ahí acerca de qué ocurre, por ejemplo, si nosotros solamente tenemos dos features, x1 y x2. Entonces, esta probabilidad de P de x dado y se puede expandir de esta forma, ¿no es cierto? P de x1 dado x2 y por la probabilidad de x2 y. Pero como x1 no depende de x2, es decir, como estos dos features son totalmente independientes uno del otro, entonces yo puedo expresar esta probabilidad como P de x1 dado y, P de x2 dado y P de y, tal como nosotros lo hemos estado viendo. Lo mismo si tengo tres features, ¿no? Tres atributos. Igual, obtengo el mismo resultado. Multiplicar la probabilidad de cada feature respecto de K, de Y sub K, por la probabilidad de Y. ¿Todo ok hasta acá, muchachos? Ya. Bien, entonces, ese es básicamente el supuesto principal que nosotros vamos a tener en este método de naive Bayes. Independencia de todos los features. Ahora bien, dentro de esta notación, muchachos, yo voy a asumir que tengo, o sea, que las respuestas van a estar comprendidas en un conjunto de categorías determinado. Voy a tener entonces un número K de categorías que mi modelo tiene que tener la capacidad de poder predecir o clasificar. Entonces, naive Bayes es un modelo de clasificación donde yo voy a tener un número determinado, un número K de categorías que busco clasificar. Entonces, la anterior probabilidad que nosotros habíamos visto se puede también expresar de esta manera, ¿no? Probabilidad eh, de X dado Y sub K. Aquí tengo un pequeño typo. Que tendría que ser de esa forma. P de X dado X y Y K sería igual al producto de todas estas probabilidades. P de X1 dado YK, P de X2 dado YK, P de X3 dado YK y así sucesivamente, ¿no? Donde P de Y sub K es la probabilidad de que Y pertenezca a alguna de las categorías que yo tengo. C sub K es la categoría, propiamente dicha. La clase o categoría. Y K es el índice que le corresponde a esa categoría como tal. Por eso es que acá tengo Y sub K para todos los casos. K es el identificador de clase, el índice de la clase, en otras palabras, o de la categoría que yo estoy tratando de clasificar. Entonces, luego para realizar predicciones, en realidad lo que va a ocurrir luego de esto es que dependiendo de cuántas categorías yo tenga, por ejemplo, si estoy trabajando en un escenario de clasificación binaria, voy a tener solamente dos categorías posibles. Entonces, a partir de este producto, ¿no es cierto?, de estas reglas de la cadena de las probabilidades, yo voy a obtener una distribución de probabilidad que le va a corresponder a cada una de las categorías que yo tengo en el dataset. Entonces, generalizando esta expresión, ustedes se fijan acá, chicos, probabilidad de x1 dado yk, probabilidad de x2 dado yk, probabilidad de x3 dado yk, y así sucesivamente. Entonces, todo este conjunto
yo también lo puedo expresar como el producto donde i va desde 1 hasta el número de dimensiones de la probabilidad de x sub i dado y sub k. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, que Ya, súper. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo este conjunto que ustedes ven acá lo puedo expresar como la productoria de las probabilidades de x sub i dado y sub k por p de y sub k. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en este caso? La probabilidad anterior que nosotros vimos entonces, chicos, esta de acá, ¿no? Eh, lo que yo estoy haciendo en realidad es lo siguiente, esa probabilidad de y dado x, que inicialmente yo les había indicado, la estamos poniendo debido a la proporcionalidad que existe acá, la estamos expresando simplemente como el producto de P de X dado Y por P de Y. ¿Ok? Entonces, eso significa de que yo puedo expresar P de Y dado X también de esta manera, como el producto de todas estas probabilidades por P de Y sub K. Entonces, este es mi P de Y dado X, y eso lo puedo expresar como el producto de las probabilidades de los features por P de Y sub K, por la probabilidad de la respuesta. Esto sale, por si acaso, del teorema de Bayes que nosotros originalmente hemos definido. Es nada más una expansión de eso. Lo que significa que yo puedo realizar nuevas predicciones utilizando este modelo de naive Bayes, haciendo uso de esta expresión. La predicción en realidad, es decir, a qué clase pertenece un punto que estamos tratando de clasificar, se puede obtener a través del índice que le corresponde al máximo valor que esta probabilidad va a tener, que esta distribución de probabilidades tiene. P de y sub k por el producto de P de x dado y sub k. Como ustedes ya tuvieron oportunidad de ver, muchachos, lo que está dentro de los brackets no es otra cosa que P de y dado x. Haciendo toda esta deducción que anteriormente les mostraba, hemos llegado a esto, ¿verdad? P de y dado x, que nosotros tenemos acá, en realidad es todo este producto, el producto de P de x dado y por P de y. Entonces, eso se puede expresar de acuerdo a la expresión que nosotros tenemos dentro de los brackets. Se puede reducir a esto que ustedes ven dentro de los corchetes de este término. Entonces, este producto que ustedes tienen acá, muchachos, lo que me va a dar es una distribución de probabilidades. Por ejemplo, luego de hacer, por ejemplo, el cálculo de estas predicciones y demás, yo voy a tener un vectorcito. Estoy trabajando, por ejemplo, en un escenario de dos categorías, tiene o no tiene crédito, por ejemplo. Yo voy a tener un vector cuya primera probabilidad va a ser 0.3 y cuya segunda probabilidad va a ser 0.7, por ejemplo. Entonces esto le va a corresponder eh, a no tener crédito. O sea, una persona que, dada la información que nosotros le proporcionamos, no le vamos a dar el préstamo. Y esta otra categoría le va a corresponder a los que sí tienen el crédito. Entonces, observando ambas probabilidades, muchachos, yo voy a decir, por ejemplo, que este 0.3 está en una posición 1 y este 0.7 está en una posición 2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la predicción? En este caso, la predicción va a ser el máximo índice, el máximo argumento, que en este caso va a ser 2. Por lo tanto, la clase a la cual pertenece este dato X
va a ser la clase 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que significa esta expresión en realidad, este argumento máximo. En este caso yo voy a decir que k es igual a 1 y k es igual a 2. Entonces k igual a 2 le correspondería a la predicción. Eso es lo que significa este argmax que nosotros tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Thank you. Ya. Ok. Ahora, por temas de simplicidad del cálculo, y esto nosotros ya lo hemos visto en la regresión lineal, en la regresión logística, particularmente cuando estábamos haciendo el cálculo de la verosimilitud, en lugar de productos, trabajamos más bien con sumas de logaritmos, porque habíamos visto de que es más fácil hacerlo de esa manera, ¿verdad? Nos simplifica varias cosas a la hora de realizar los cálculos. Entonces, lo mismo se aplica en este caso, muchachos. En lugar de trabajar con este producto, más bien voy a hacer uso de logaritmos. Ahora, hay otra razón más por la que yo preferiría utilizar logaritmos de probabilidades en lugar de este producto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo, solamente les he mencionado un caso de tener, por ejemplo, tres features posibles? El nivel de ingreso de la persona, el número de dependientes, el grado de deuda que tiene, que son tres. No son muchos features los que tendríamos en este dataset en particular, pero voy a tener features, voy a tener datasets que van a tener hasta 1000 o 2000 features. Entonces, en ese caso, ¿qué problema yo puedo tener con esta expresión? Si yo evalúo directamente esta expresión. ¿Alguna idea, chicos? Las probabilidades siempre van a estar comprendidas entre 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener, por ejemplo, una primera probabilidad P de xy, que va a ser 0.1, luego una segunda probabilidad de 0.2, entonces si multiplico estas dos probabilidades voy a tener 0.02. Luego voy a tener una tercera probabilidad que es 0.1, por lo tanto el producto va a ser 0.002 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo en la medida en que yo tengo más features? Que esta productoria va a tener cada vez más, eh, va a tener un valor cada vez más próximo a cero, ¿no? Mientras más features tenga, más próximo a cero se va a hacer. Y cero, por la probabilidad de la respuesta va a ser cero, por lo tanto esto siempre me va a dar cero, ¿verdad? Esta probabilidad interna que tengo acá. Y eso no me sirve. Aquí siempre voy a tener cero para todos los elementos. Y eso no me conviene para nada porque si es así, entonces por temas de overflow computacional, mi modelo no va a poder realizar predicciones. Le va a dar a todos la misma ponderación. En cambio, cuando yo utilizo logaritmos, el logaritmo de un valor que está entre 0 y 1, ¿qué rango va a tener, chicos? Repito la pregunta. El logaritmo de un valor que está entre 0 y 1, que sería la probabilidad, ¿en qué rango va a estar? ¿Mm? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Chicos, Cero. 0, ¿verdad? Y el logaritmo de 0, a ver, para que vayamos entendiéndonos mejor, muchachos,
Les recomiendo por si acaso, chicos, ir repasando estos puntos, porque las intuiciones matemáticas, no solamente de este modelo, sino de cualquier otro, salen de estos conceptos. En realidad, si ustedes ven un logaritmo en algún lugar, ven un exponencial, todo eso tiene una razón de ser, ¿sí? No es que se sacan, digamos, expresiones matemáticas de la nada. Todo eso tiene una razón de ser. La función logarítmica, este logaritmo neperiano que ustedes ven, tiene una forma de estas características. Va partiendo de menos infinito, choca en el eje X en 1, ¿no? Aquí tengo una intersección en 1, por lo tanto el logaritmo eh, de 1 va a ser 0 en este caso. Pero para valores inferiores a 1, ¿no es cierto? X igual a 1, vean ustedes que Y va a ir cada vez tendiendo más hacia menos infinito. Eso significa que el logaritmo de 0 es igual a menos infinito y el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, yo preferiría tener valores muy grandes negativos dentro de los brackets a tener valores que cada vez se van haciendo más próximos a 0. Esa es la idea por la cual, otro de los motivos por los cuales nosotros preferimos utilizar logaritmos en lugar de la expresión original que hace uso de productos de probabilidades. Entonces, en el peor de los casos, em, los términos que están acá dentro van a ser iguales a 0, lo cual no afecta, pero como yo sé que las probabilidades siempre van a estar comprendidas en este rango de 0 a 1, entonces yo prefiero tener valores negativos muy grandes a tener valores que se van haciendo cada vez más próximos a 0. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros preferimos utilizar logaritmos en general. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Sí. Ya. Ok, entonces nosotros ya tenemos acá la definición general del modelo de naive Bayes. De aquí para adelante, lo único que queda para nosotros es básicamente modelar esta probabilidad de X dado Y, haciendo uso de una densidad cualesquiera. Y esto ya va a depender de cuál es el supuesto que yo tenga, o sea, cuál es eh, la naturaleza que tiene cada uno de los X. Si asumo que cada X está comprendido en el dominio real, entonces usaré una distribución gaussiana, por ejemplo. Y eso va a dar cabida al naive Bayes gaussiano que tiene esta forma, ¿no? Esa es la forma que tendría el naive Bayes gaussiano, que resulta simplemente de asociar esta probabilidad de P de X dado Y a una densidad gaussiana. Entonces, haciendo eso, yo voy a tener una expresión como la que ustedes pueden ver acá para poder eh, evaluar la probabilidad de P de Y de X dado Y, ¿no? Y como pueden ver ustedes acá, muchachos, esta expresión es bien sencilla de calcular. Es una sumatoria de algunos parámetros y de algunos elementos que están elevados al cuadrado. Y esta simplicidad resulta del hecho de que yo estoy asumiendo una independencia estadística entre los features. De hecho, lo que yo ahora mismo voy a hacer para que ustedes vayan identificando de dónde salen las cosas en esta definición del naive Bayes gaussiano, es que yo voy a decir, primeramente, que P de X sub I, dada la respuesta Y sub K, va a ser igual a una distribución gaussiana. Yo lo voy a identificar de esta forma, con las siguientes características. Entonces yo acá voy a tener X sub I,
Dados los parámetros de este modelo, esencialmente lo que voy a tener es una media y una covarianza, ¿no es cierto? Ambos en su forma vectorial. Entonces estamos hablando de una distribución gaussiana que tiene las siguientes características. Esto va a ser entonces, tengo acá, si no me equivoco, la forma general de eso. De hecho, en vez de estar anotando todo, creo que puedo directamente traer. Ahí tenemos entonces la forma general de la distribución gaussiana en varias dimensiones. Entonces, esa distribución gaussiana va a tener la forma que ustedes pueden apreciar ahí. ¿Ok? Entonces, esta es la función de probabilidades gaussiana en varias dimensiones. ¿Cuáles son los componentes esenciales que nosotros tenemos en esta distribución gaussiana, muchachos? En primera instancia, yo voy a tener la media de toda la distribución. Esta media en realidad se va a evaluar a nivel de cada uno de los features que yo tengo asociados, ¿no? Entonces esta media va a ser por cada uno de los X que yo tenga. Este X de Y, X dado Y sub K, va a ser cada uno de los puntos que yo tengo en mi dataset puntualmente. Luego voy a tener la covarianza, que va a ser una matriz que va a codificar dentro de sí las covarianzas de todos los atributos que yo tengo asociados en mi dataset. Entonces yo ya puedo ir identificando cuál va a ser la dimensionalidad que va a tener cada uno de estos elementos. Primeramente voy a decir que mu va a ser un vector que va a tener, en este caso, la media del primer feature, la media del segundo feature, la media del tercer feature, y así. Entonces voy a tener un número de medias, ¿no? De valores mu. Y por otro lado, la covarianza, la matriz covarianza va a tener esta forma. En la diagonal principal, yo voy a tener eh, las, eh, las varianzas de cada feature. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, sigma sub 1 al cuadrado. Y aquí voy a tener la covarianza de x1 y x2. Y aquí voy a tener la covarianza de x2 y x1. Y acá nuevamente en diagonal principal voy a tener la varianza del atributo x2. Luego acá voy a tener la varianza del atributo x3 y así. Entonces voy a tener un número de mayúscula de varianzas en la diagonal principal de esta matriz covarianza. Y la razón por la cual se le llama matriz covarianza es porque cada una de sus celdas en realidad es la covarianza de un feature determinado versus otra. Entonces aquí voy a tener covarianza de x1 con x3 y así sucesivamente, y acá voy a tener lo que sería la covarianza de x1 con xd. Y lo mismo en este otro caso, covarianza de xd con x1. ¿Ok? Este es uno de los puntos, muchachos, que habíamos visto en la primera parte de la materia sobre estadística en general. Entonces, el supuesto principal que nosotros teníamos en este caso es de que las variables o los features son totalmente independientes uno del otro, ¿verdad, muchachos? Ese era el supuesto de principio que nosotros habíamos introducido. Entonces, Naive Bayes tiene este supuesto de que las variables, los atributos de nuestro dataset, son independientes uno de otro. Lo que significa que la covarianza de x sub i y x sub j, donde i es diferente de j, va a ser igual a 0.
La demostración matemática de esto, muchachos, está en el mismo artículo que les pasé, ¿no? Si ustedes inclusive reemplazan esta expresión ahí, van a poder determinar que esta covarianza de x1, x2 y en general la covarianza de xy y xj es igual a cero cuando nosotros asumimos que, que existe una independencia estadística entre ambas variables, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que todos estos elementos, la covarianza de x1 con x2, la covarianza de x1 con x3, la covarianza de x2 con x1, la covarianza de xd con x1 y así, todos esos términos se van a hacer igual a cero. Por lo tanto, mi matriz covarianza va a estar quedando de la siguiente manera. En la diagonal principal solamente voy a tener las varianzas de cada feature. Entonces eso va a ser sigma sub 1 al cuadrado y luego voy a tener ceros hacia la derecha. Y voy a tener acá un número d de columnas y un número d de filas. Luego, nuevamente en la diagonal principal voy a tener la varianza del segundo atributo y todo lo demás va a ser cero. Luego voy a tener la varianza del tercer atributo y todo lo demás va a ser cero. Y así. Entonces el último elemento que tengo acá es sigma sub d al cuadrado. Y todos los demás elementos van a ser iguales a cero. Y eso se debe a este supuesto de que los atributos son independientes uno de otro. Y cuando existe ese supuesto de por medio, entonces sus respectivas covarianzas son iguales a cero. Es lo que estamos indicando, muchachos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? Sí, Inge. Ya. Ok. Entonces, si ustedes se fijan en la expresión original, lo que a mí me interesa en realidad es calcular el logaritmo de esta distribución, no la distribución propiamente dicha. Entonces, si yo tengo el logaritmo de p de x dado y sub k, lo que voy a tener es lo siguiente, mis estimados. Entonces, esto va a ser menos d medios, logaritmo neperiano de 2pi, menos 1/2, logaritmo neperiano del determinante de la matriz covarianza, menos 1/2 por x menos mu transpuesta, matriz covarianza a la menos 1 por x menos mu. Eso es lo que voy a tener luego de aplicarle el logaritmo a toda esta expresión. Entonces, noten ustedes que lo que ahora necesito hacer acá es, primeramente tengo que calcular el determinante de la matriz covarianza, ¿no? Es lo que me están pidiendo de primera mano acá. Ese tiene que ser un valor escalar. Entonces, ¿a qué será igual el determinante de esta matriz covarianza, chicos? El determinante de una matriz diagonal, ¿a qué era igual? Era la, la multiplicación De y los la elementos suma de la de... diagonal principal, ¿no? Se Sí, multiplicaban los elementos de la diagonal principal. Entonces yo puedo decir que el determinante de la matriz covarianza, porque todos los demás elementos que están a los lados son iguales a cero, entonces simplemente multiplico, ¿no? Los elementos que están en la diagonal principal. Entonces esto va a ser el producto desde 1 hasta d de sigma sub i al cuadrado. ¿Y cuál será la inversa?
Porque necesito la inversa también, ¿no ve? ¿A qué será igual la inversa de esto? La inversa de una matriz diagonal. Será así. 1 sobre sigma sub 1 al cuadrado y todo lo demás 0. Y aquí igual 0. 1 sobre sigma sub 2 al cuadrado e igualmente todo lo demás 0. Y así. El último elemento que voy a tener va a ser 1 sobre sigma sub d al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Me parece que esto les indiqué en algún momento, que la inversa de una matriz diagonal es simplemente otra matriz diagonal que tiene los recíprocos de todo lo que está en la diagonal principal. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya, súper. Ahora, ¿qué significa eso, chicos? De que yo ya puedo ir, a ver, voy a crear un nuevo espacio por acá para continuar trabajando. Y esto nos lo vamos a llevar allá. Va, por algún motivo no me está dejando elegir. Ya. A ver, voy a tener que anotar eso otra vez acá entonces. Tenía P de X dado Y sub K es igual a menos D medios logaritmo de 2pi menos 1 medio por el logaritmo del determinante de la covarianza menos 1 medio de X menos mu transpuesta por la inversa de la matriz covarianza por X menos mu. Ok, entonces decíamos que el determinante de la matriz covarianza es simplemente igual al producto de los elementos que están en la diagonal principal, que son los sigmas, ¿verdad? Las varianzas de cada atributo. Entonces esto va a ser sigma sub i. Y la inversa va a ser igual a 1 sobre sigma sub 1 al cuadrado, y todo lo demás es 0. 1 sobre sigma sub 2 al cuadrado en diagonal principal, y así. Entonces el último elemento va a ser 1 sobre sigma sub d elevado al cuadrado. Ahora, si vamos reemplazando todos estos términos acá, muchachos, si reemplazamos esto y esto en la expresión original, pues vamos a tener que P de X dado Y sub K va a ser menos D medios logaritmo de 2pi menos un medio del logaritmo del determinante, pero eso se va a convertir en una sumatoria de los logaritmos, ¿verdad? Entonces esto va a ser sumatoria del logaritmo de sigma sub i al cuadrado desde i igual a 1 hasta d. Y este producto que ustedes ven acá a la derecha es bien interesante porque en realidad lo que va a ocurrir acá, chicos, es que voy a tener x menos mu, ¿no es cierto? Y este x menos mu se va a ir multiplicando con cada uno de estos otros elementos. Y luego tengo otra vez x menos mu al cuadrado. Entonces, esta expresión que ustedes tienen a la derecha también se puede expresar como una sumatoria que tiene esta forma. Sumatoria desde 1 hasta d de x sub i menos mu sub i sobre sigma sub i todo elevado al cuadrado. O sea, toda esta expresión que tienen a la derecha se puede también reducir a esto que ustedes tienen, pueden apreciar acá. De hecho, si realizan la operación de matrices, este x menos mu transpuesta va a ser un vector, ¿no? Un vector más o menos de estas características.
x sub i menos mu sub i, o x sub 1, perdón, menos mu sub 1, x sub 2 menos mu sub 2, y así. Y finalmente voy a tener x sub d por mu sub d. Entonces, esto se va a multiplicar con la matriz covarianza inversa que tengo acá, ¿no? Entonces voy a ir formando x sub 1 menos mu sub 1 sobre sigma sub 1 al cuadrado, ¿no? Sobre sigma sub 1 al cuadrado. Lo mismo para este otro. X sub 2 menos mu sub 2 sobre sigma sub 2 al cuadrado y así. Luego otra vez multiplico por x menos mu, por x sub i menos mu sub i. De hecho, lo puedo anotar acá para que ustedes mismos verifiquen. Entonces voy a tener x sub 1 menos mu sub 1, x sub 2 menos mu sub 2, x sub 3 menos mu sub 3, y así. Finalmente voy a tener x sub d menos mu sub d. Todo esto lo multiplico con la matriz covarianza inversa, que es 1 sobre sigma sub 1 al cuadrado, todo lo demás es 0, y aquí también. 1 sobre sigma sub 2 al cuadrado, y finalmente 1 sobre sigma sub d al cuadrado. Y luego esto se multiplica por x sub 1 menos mu sub 1, x sub 2 menos mu sub 2, y el último va a ser x sub d menos mu sub d. Si ustedes desarrollan esta multiplicación de matrices, van a tener esta sumatoria que pueden apreciar acá, muchachos. O sea, todo esto se va a simplificar simplemente a esta sumatoria. Una expresión, por cierto, bastante simple de calcular, de evaluar. En lugar de estar haciendo operaciones de matrices que son más complejas desde un punto de vista computacional, simplemente calculo la sumatoria de las diferencias de cada feature a nivel de todo el dataset y ya estoy servido. Es básicamente eso. ¿Hasta acá todo bien, muchachos? Sí, sí. No Ya, es logaritmo p de x dado y k. tienes razón. Sí. Muchas gracias por notar. Sí, sería eso de hecho. No, nada más pensé. Sí, ¿tenías alguna otra observación? No, no, dije solo eso. Ah, ya, gracias. Sí, definitivamente es eso. Ya, entonces, en toda esta expresión, en este logaritmo de p de x dado y sub k, esta expresión es una constante. Por lo tanto, la puedo omitir. No, en realidad lo único que va a hacer es que va a escalar un poquito los resultados, pero no afecta como tal en la predicción, por lo tanto lo puedo directamente omitir. Y solamente me voy a quedar con estas dos expresiones, menos un medio de la sumatoria del logaritmo de las varianzas, menos un medio por esta otra sumatoria, que es cabalmente lo que le corresponde a esta expresión, ¿no? Entonces, este es el naive Bayes gaussiano, muchachos. Esta es la forma general que va a tener. Y esto sale de la deducción justamente que nosotros hemos venido realizando, ¿no? De esta deducción que nosotros hicimos, eh, eh, haciendo uso de los logaritmos y demás y todas estas expresiones que hemos utilizado. Entonces, eso nosotros fácilmente podemos implementarlo a nivel de un lenguaje de programación. Es básicamente hacer algunas sumatorias, calcular la media de las columnas para cada una de las categorías que tengo, calcular las respectivas varianzas, realizar sumatorias a ese nivel y ya tengo fácilmente mis predicciones listas para ser realizadas, haciendo uso de este modelo. Entonces, este supuesto de independencia estadística entre cada una de las
de las características de los features que yo tengo en mi dataset ha simplificado bastante la estructura del modelo. Me ha permitido lograr un método que me permite realizar predicciones de una manera bastante sencilla. El proceso de entrenamiento básicamente se va a reducir a calcular la media y la varianza por columnas. Y teniendo ya estos parámetros, yo puedo empezar a realizar predicciones casi de inmediato. Entonces, el ejemplo que tengo disponible para ustedes, que se los voy a pasar ahora mismo en el chat de la llamada, justamente se trata de cómo nosotros podemos implementar Naive Bayes desde cero. Entonces yo les estoy pasando ahora mismo el ejemplo para que ustedes puedan revisar esto también. Entonces aquí vamos a tener Notebook, Naive Bayes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá de primera mano, muchachos? Nos estamos descargando el dataset de los números manuscritos. Este mismo ejemplo, por si acaso, lo tienen ustedes como parte del artículo que les facilité. Entonces, lo primero que estamos haciendo es obtener una referencia al dataset MNIST de los números manuscritos. Ustedes pueden obtener el dataset completo haciendo uso de Keras Datasets MNIST, tal como pueden apreciar. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a normalizar los valores de píxel de cada imagen, que es lo que estamos logrando en este contexto. Luego, realizamos un preprocesamiento de los datos de cada columna, de tal modo que estén comprendidas en un rango determinado y estén normalizados respecto de la media de cada columna. Y luego de esto, lo que estamos pasando a hacer acá es esencialmente realizar la implementación de una extracción de características por medio de descriptores HOG. ¿Qué son los descriptores HOG o Hog Descriptors? Desde el punto de vista del procesamiento digital de imágenes, se trata básicamente de calcular los gradientes regionales de una imagen y luego ir sometiendo a votación los gradientes que van teniendo en celdas específicas de la imagen original y colocarlos en un histograma. Entonces, a partir de estos datos, a partir de los datos arrojados por el histograma de gradientes, yo puedo obtener una representación de la imagen que me aporta mucha información acerca de cuál es la estructura general que tiene la misma. Entonces, este proceso de extracción de características es bastante popular. En el ámbito de las redes convolucionales, es decir, que la capa convolucional de una red de estas características es la capa que se encarga de extraer los features de una imagen determinada, pero bueno, en este caso lo que estamos haciendo es más bien utilizar un descriptor HOG. Para mayor referencia de cómo se realiza este cálculo de los descriptores HOG, les recomiendo revisar la documentación de la clase Hog Descriptor de OpenCV, que implementa este método haciendo uso de una serie de parámetros que lo caracterizan. Entonces, este dataset ya procesado, haciendo uso de los descriptores, es lo que nosotros vamos a utilizar para efecto de entrenamiento. Es lo que nosotros vamos a entrenar. Cada punto de nuestro dataset va a tener 108 características, 108 features, porque ese es el número de descriptores que estoy calculando. Cada imagen original del dataset MNIST tiene una dimensionalidad de 28 por 28 píxeles, lo cual hace un total de 784 píxeles. Entonces, lo que estoy haciendo primeramente es reducir
la cantidad de features, que originalmente tendría que ser 784, simplemente a 108, que es el número de descriptores que estoy calculando, esencialmente. Entonces, para poder computar los descriptores Hog, hago uso de Hog Compute, que es un método provisto por OpenCV, y de ese modo puedo codificar las imágenes de acuerdo a sus descriptores. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para entrenamiento y para validación de nuestro modelo. Ahora, recuerden ustedes que uno de los supuestos principales del modelo de Naive Bayes es independencia entre cada una de las características de nuestro dataset. Y vamos a ver qué tan válido sería este supuesto de independencia entre los features. Y para ello vamos a, pues, evaluar el mismo, haciendo uso del accuracy y otros aspectos que más adelante vamos a ver. Entonces, algunos de las imágenes que tengo en el dataset son las que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Todas ellas números manuscritos, pero adicionalmente lo que estamos haciendo es codificarlas. Estamos sacando los historiales de gradiente de cada imagen, lo cual se constituye en nuestro preprocesamiento de cada imagen. Luego, lo que vamos a hacer es calcular el prior. Necesitamos obtener esta probabilidad, ¿no es cierto? Esta probabilidad de P de Y sub K, que es el prior, ¿no? Del teorema de Bayes que originalmente nosotros hemos visto. ¿Cómo calculamos eso? Simplemente contando cuántas imágenes de cada categoría yo tengo en total. Y dividiendo entre el total de o el total de puntos que tengo en cada categoría, básicamente. Entonces, primeramente contamos cuántos valores de cada categoría tenemos y luego dividimos entre el total de registros que tengo en el dataset. Y de ese modo es como yo voy a poder determinar las probabilidades de cada feature, ¿no? O de cada respuesta posible. Entonces, como tengo en total 10 números a clasificar, el 0, el 1, el 2, hasta el 9, entonces voy a tener 10 clases en total y cada una de ellas va a tener su respectiva probabilidad asociada, ¿no? Dependiendo de cuántos puntos tengo en total en el dataset. Y lo siguiente que hacemos ahora es que tenemos que calcular primeramente el log del gaussiano, que tenía esta forma. Esto nosotros ya lo hemos deducido desde un punto de vista matemático, y cómo lo implementamos en Python es así como ustedes pueden apreciar acá, ¿no? En la parte inferior. Y luego, dentro de este contexto, para entrenar el modelo, necesito calcular la media y la covarianza por característica o por columna. Y la forma en que yo hago eso es así, ¿no? Calculamos la media y la desviación estándar, en este caso, para cada una de las columnas, ¿no? Y bueno, luego ya para realizar el cálculo y todo aquello que corresponde, vamos a terminar elevando esto al cuadrado, ¿no? Ya teniendo la media y la desviación estándar, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a evaluar esta función, pero bueno, mu y sigma vendrían a ser los parámetros generales de mi modelo, y lo que estamos haciendo es calcularlos para cada una de las clases que tengo en el dataset. Voy a tener en total 9 clases, cada una de ellas indexadas por el índice K, y lo que voy a hacer es que voy a obtener sus respectivas medias y desviaciones estándar, haciendo uso de min y std, que son métodos que los provee NumPy, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el vector de mus, el vector de medias para la categoría 0, para la categoría de los números ceros. Y aquí tengo la desviación estándar para esa misma clase. El vector de desviaciones estándar, el vector de sigmas,
en otras palabras. Entonces, ¿cómo realizo predicciones con Naive Bayes? Pues tenemos que utilizar el logaritmo del prior, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos. Es el logaritmo del prior, el logaritmo de esta probabilidad, más el logaritmo del gaussiano, ¿no? Que nosotros ya lo hemos determinado acá con anterioridad. Va a ser la sumatoria del logaritmo de los sigmas más esta sumatoria de x menos mu sobre sigma, todo elevado al cuadrado. Esa es la forma en la cual yo puedo realizar las predicciones que corresponden. Entonces, luego de haber implementado el modelo, en este caso obtengo una accuracy de 91.6%, lo cual está bien, está por ahí nomás, pero si ustedes comparan esto con otros modelos que ya hemos visto con anterioridad, por ejemplo, la regresión logística, las redes neuronales, los SVMs, en el caso de Naive Bayes, este accuracy es un poco menor, ¿no? Es un poco más bajito. ¿Y qué significa eso? Que hay nomás cierta dependencia estadística entre los features que estamos computando, ¿no? Entonces, no es del todo válida, por lo menos en este dataset, esta suposición de que los features tienen una independencia estadística. Pero hay escenarios en los cuales Naive Bayes se desempeña muy bien. Y uno de ellos es, por ejemplo, la detección de spam, de que si un correo electrónico es spam o no lo es. Entonces ahí se puede asumir, por ejemplo, que una palabra del mensaje de correo electrónico ocurre de manera independiente de otra palabra. Y si nosotros realizamos este análisis de tal modo de determinar si un mensaje de correo electrónico, por las características que tiene, es spam o no lo es, entonces podemos obtener muy buenos resultados. Entonces, Naive Bayes puede tranquilamente alcanzar hasta accuracies de hasta un 99% en este tipo de escenarios, donde claramente nosotros podemos ver que hay una independencia estadística entre los features que nosotros estamos introduciendo a nuestro dataset en particular. Entonces, luego de esto tenemos acá algunas predicciones. Por ejemplo, aquí el 7 se ha clasificado correctamente, el 2 también, el 1 y así. Hay algunos datos que no se realizaron, que no se clasificaron correctamente. Por ejemplo, este 5 que me clasificó como un 8. Tenemos algunos otros por ahí también. Bueno, por lo menos en este dataset creo que la mayoría está. Bueno, aquí tengo un 9 que fue clasificado como 7 y así. Ahora, para implementar Naive Bayes haciendo uso de scikit-learn, tenemos una librería característica. Permítame un momentito, por favor. Voy a retornar con ustedes en un momento. Tengo una llamada por acá. Ok, perdón, chicos. Bien, entonces, en scikit-learn también disponemos de una implementación del Naive Bayes gaussiano. Y para poder hacer referencia a él, simplemente instanciamos la clase Gaussian NB, entrenamos el modelo y luego podemos realizar predicciones. Entonces, haciendo uso de la implementación de NumPy,
perdón, de scikit-learn, obtenemos exactamente el mismo resultado que nosotros teníamos acá. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen consultas o inquietudes en general. Inge, disculpe, ¿cuál sería, Sí. digamos, una accuracy, un buen accuracy para decir, digamos, que el modelo está funcionando de manera apropiada? Ya, eso depende mucho del escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, particularmente en aplicaciones del área médica. Esperarías que la accuracy esté por encima de un 95%, debido a que ahí no podemos permitirnos cometer errores en diagnósticos y cosas así. Pero hay otros escenarios en los cuales es permisible una accuracy un poquito más bajo, ¿no es cierto? Donde no afecta mucho, debido también a la naturaleza de los datos que podemos tener. Entonces, eso está muy ligado al tipo de problema con el cual nosotros estemos trabajando. Pero en una mayor parte de los casos vamos a preferir que nuestros accuracies estén por encima de un 90%, que es lo ideal que vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ok, chicos. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este tema sobre Naive Bayes y también la unidad de aprendizaje supervisado desde el punto de vista de los modelos como tal. Este va a ser el último modelo que vamos a ver dentro de todo este contexto. El martes, como les decía, nos vamos a enfocar más en lo que es métricas de evaluación para modelos supervisados y luego vamos a dar paso a la nueva unidad que va a ser aprendizaje no supervisado. Entonces, dicho esto, yo voy a ir a verificar la lista en este momento, muchachos, así que me van a prestar atención por acá. Ya, Almaraz de la Quintana, Presente, Inge. Andrés estoy anotando, Chávez Valeriano, Edson está, Córdoba Vilca, Presente, Inge. Cuadros Roca, Pablo Cuadros está, Galleguillo Saudi, Presente, Inge. Fernando, te estoy anotando, Ilaquita Yugra, Presente, Inge. Hayasa Mamani, Presente, Inge. Lima Toledo, Presente, Inge. López Ledesma, Brian López está, Mercado Zurita, Presente, Inge. Inge López, aquí no pude activar mi micrófono, perdón. ok. Prado Flores, Presente, Inge. Dora, te estoy anotando, Villarruel del Castillo. Presente, Inge. Ok, chicos, eso sería todo entonces para nuestra clase del día de hoy. Que tengan un buen resto de jornada, un buen fin de semana y conmigo nos estamos reencontrando el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ok, Igualmente. Hasta luego, Inge. chao Gracias. chicos. Hasta luego, Inge. Chao, chao.